Finanzas con Pedro Tello Villagrán. Pedro, te mando un abrazo totote. El Fondo Monetario Internacional coloca a México entre los países con mayores recortes al crecimiento económico en 2022. Ay, nos está pegando la realidad otra vez. ¿Cómo estás, Pedro? Sí, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Interesante el reporte que el día de ayer liberó el Fondo Monetario Internacional con su más reciente ajuste a las perspectivas de la economía mundial, por lo que atañe y toca a la perspectiva que ellos perciben para la economía mexicana. El Fondo Monetario Internacional ayer, titulaba un diario de circulación nacional, sacó literalmente las tijeras para recortar todos los pronósticos del crecimiento de la economía mundial. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues lo hace porque empieza por el reconocimiento, Luis Auditorio, de que la economía mundial arrancó en 2022 en condiciones mucho más débiles de lo que originalmente habían anticipado. Las razones de ese arranque débil derivan justamente de tres factores. Primero, las restricciones que se han aplicado en diversos países o zonas económicas importantes debido al avance de Omicron. Segundo, el encarecimiento que ha provocado el incremento en los precios de los combustibles en lo que al desempeño de la inflación a escala mundial se refiere, que ha hecho que la inflación sea más alta, pero también más generalizada de lo que originalmente se había previsto. Tercero, el recorte que ha tenido la perspectiva de la evolución de la economía china, una de las economías más importantes a escala mundial, no solamente por la demanda que genera de productos del resto del mundo, sino también por el importante papel que le corresponde como proveedora de insumos, materias primas, piezas, partes, componentes y manufacturas para el mundo en su conjunto. Pues bien, la contracción del sector inmobiliario en China, que comenzó, ustedes lo recordarán, quienes nos escuchan, en septiembre con la crisis de la famosa empresa de Evergrande, que tenía tal deuda y tales compromisos en el corto plazo que no contaba con recursos para poder saldarlos, esa crisis que comenzó en septiembre pasado se ha ido acrecentando en la medida en la que otras dos de las más importantes grandes promotoras del sector inmobiliario han rebasado el límite que se considera como un límite razonable de endeudamiento en función de las condiciones que prevalecen entre los compradores de bienes inmobiliarios en China. Y solamente para tener una idea muy rápidamente, en China el sector inmobiliario aporta el 29% del Producto Interno Bruto de esa economía. En México es mucho menos del 2%, para que vean ustedes la relevancia que tiene el sector inmobiliario en China. Pues bien, estos tres factores, restricciones por avance en Omicron, el encarecimiento de los combustibles y su impacto sobre la inflación y la contracción del sector inmobiliario chino, han provocado que el Fondo Monetario Internacional recorte las perspectivas de crecimiento de todos. Solo que, en el caso de México, pero también en Brasil, el recorte o el tijeretazo fue de los mayores de los que realizó el Fondo Monetario Internacional en su más reciente reporte. De un crecimiento que originalmente estimaban apenas en octubre pasado que México tendría del orden del 4%, lo han recortado a un avance del 2.8%. En otras palabras, recortaron en 30% el crecimiento esperado de la economía mexicana. Y el dato en sí mismo no sería muy relevante, Luis, si no fuera por las implicaciones que esto tiene. ¿Por qué es relevante ese recorte? Bueno, pues porque indica que prácticamente ya los analistas del sector privado y los organismos internacionales más relevantes esperan que la economía mexicana no alcance un avance del 3% en este 2022. Y esto es importante porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planeó los ingresos que va a obtener en este 2022 a partir de un crecimiento de la economía del 4.1%. Lo hizo pensando al mismo tiempo que la inflación sería del 3.4% y el dólar costaría 20 pesos con 40 centavos, cuando hoy ya los analistas están esperando una inflación del 4.2% y un precio del dólar superior a los 21 pesos con 50 centavos. Así que detrás del recorte en la perspectiva de crecimiento de la economía de nuestro país está el impacto que esto va a tener sobre el escenario que Hacienda utilizó
para calcular ingresos fiscales para el 2022 y que tendrá que obligarla a dos cosas: o acepta un déficit en las finanzas públicas mayor a aquel que le fue aprobado por los diputados y los senadores, o a mitad del camino o antes de que lleguemos al primer semestre de este año, anuncia un recorte en el gasto público para mantener el déficit fiscal en los niveles razonables, lo que en otras palabras significará reconocer que su escenario se quedó muy por arriba de lo que originalmente ocurre y tener que inyectarle a la economía otro factor para desacelerar aún más el ya de por sí débil comportamiento de la planta productiva nacional, Luis. Gracias, querido Pedro. Como siempre, te mando un gran abrazo. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígueme en Twitter, que es @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido día. Igualmente, gracias, Pedro Tello. Corriendo un resumen, son las 8.